13 de diciembre del año pasado inauguramos esta maravillosa exposición que en pues un poquito más de mes y medio lleva ya a más de 5.000 personas disfrutando de esta maravilla, de esta simbiosis que se produce, ¿no?, entre estos dos grandes genios. Y hoy, bueno, con la incorporación de ese Goya, de ese autorretrato, de ese maravilloso Goya auténtico, es un revulsivo más, un aliciente más para venir, para volver a repetir a aquellos que hayan visitado la exposición o a aquellos que todavía no la han visitado, vengan a disfrutar de ella. Cuando se nos propuso la idea de acometer una exposición que confrontara a las figuras de Goya y de Buñuel, pensábamos que había que huir ante todo de tópicos y que había que entrar en la materia más profunda. Y esa materia más profunda teníamos la convicción de que era que a ambos lo que les interesaba ante todo era la fibra humana, la naturaleza humana, expresar a través de muchas maneras, mediante la pintura, el grabado o bien mediante las técnicas cinematográficas, cómo es la naturaleza humana de verdad, cómo funciona el hombre o la mujer. En relación con Buñuel, lo que hemos procurado es ver de qué manera Buñuel se construye a partir de la obra de Goya. No es, y hay que ser honesto, el único ni el que más influye en la obra de Buñuel, es uno de los muchos artistas literatos que van a influir en la construcción intelectual de Luis Buñuel. Y hay un elemento que tienen en común, que es un poco por el que hemos elegido este espacio, que es el concepto de libertad. Pero esa idea de, a partir de ejercer la libertad como creadores, ser libres y subvertir imágenes ya construidas, como lo hará Buñuel constantemente, pero como lo hará también Goya, en esa parte se encuentran estos dos autores y es el principio del que deriva de alguna manera toda la exposición. Ibercaja adquiere este cuadro, el autorretrato de Goya, en 1997 para disponer de él en el museo y así conseguir que Ibercaja, dentro de esa vocación de contribuir a tener el patrimonio de artistas aragoneses y qué mejor que de nuestro universal Goya, podamos tener en estos momentos 15 obras del autor, de nuestro Francisco de Goya, en el Museo Goya, colección Ibercaja, Museo Camões Aznar. Nosotros hemos querido esta vez venir a Madrid, en colaboración con el Gobierno de Aragón, a exponer y que vean los madrileños la colección nuestra, junto con otra colección que tienen instituciones aragonesas como es el Gobierno de Aragón. Si hubiéramos de destacar alguna obra de Goya en esta exposición, todas son muy brillantes, pero quizás una de las más singulares sea una pintura pequeñita, prestada por el Museo del Prado, que nos presenta a la duquesa de Alba con su dueña. Y esta pintura era ideal para adentrarnos en la relación de Goya con Buñuel, porque cuando se produce la primera relación intensa de Goya con Buñuel es cuando a Buñuel le encargan en 1926 redactar un guión para hacer una película sobre Goya con motivo de la inmediata celebración del centenario de la muerte de Goya en 1928. Y justamente, aunque el tema sea muy tópico, lo que trata es sobre todo de los afanes de Goya por una relación sentimental, una supuesta relación sentimental con la duquesa de Alba. La incorporación de este cuadro se produce en este momento y no pudo ser anteriormente cuando se inauguró la exposición porque había habido un compromiso anteriormente de cesión en otra exposición. Esta
esta exposición va a estar también, como no puede ser de otra manera, en Aragón, va a estar en Calanda, va a estar en Zaragoza, va a salir también de España, pero no es la única iniciativa que hemos hecho, precisamente con esa idea de proyectarnos en el mundo a través de la cultura y de sacar de Aragón el gran talento y la creatividad que tenemos en nuestra tierra. Volvemos el día 21 de enero a Arco, vamos a estar por primera vez con un stand propio en la Feria del Libro de Madrid, hemos estado en Liber, en la Feria del Cómic, es decir, es dar la oportunidad de que nuestros creadores, de que la cultura aragonesa no solo se quede en Aragón, que está muy bien y que hay que hacerlo, sino que también proyecte Aragón en el resto del ámbito nacional e incluso internacional, como también es el objetivo de esta exposición.